¿Cuándo predicó Jesús el Sermón del Monte? ¿Fue cerca del final de su ministerio, cuando la multitud había aumentado y la oposición era feroz? ¿O fue al principio, cuando sus discípulos aún estaban asombrados, los milagros aún eran nuevos y Roma aún no había puesto sus ojos en el carpintero de Nazaret? ¿Dónde tuvo lugar realmente su bautismo? ¿Fue en Israel o al otro lado del Jordán, en lo que hoy se considera territorio enemigo? ¿Cuánto tiempo después de ese sagrado, en el momento en que el cielo se abrió y el Espíritu descendió, convirtió el agua en vino? ¿Fue días o semanas después? ¿Caminó solo por esos valles desérticos? ¿O ya había reunido a sus primeros seguidores, aún sin estar seguro de quién era realmente? Y cuando hizo ese viaje iba a pie, polvoriento y silencioso bajo el sol de Galilea, o ya cabalgaba sobre burros como reyes. Has visto pinturas, has escuchado sermones, has visto recreaciones que saltan del bautismo a los milagros y la resurrección, sin apenas sentido del tiempo. Pero si te pidiera que dibujaras el mapa de los últimos 3 años de Jesús, o incluso que colocaras el monte de las Beatitudes en una línea de tiempo, ¿podrías decirme cuándo alimentó a los 5000? ¿Dónde crió al hijo de la viuda? ¿A qué distancia viajó desde su bautismo hasta su crucifixión? ¿Y cuánto tiempo tardó en llegar? Y esta es la verdad: la mayoría de los creyentes no pueden. No porque no amen a Jesús, sino porque la cronología se ha perdido en resúmenes emotivos y lecturas dispersas. Pero Jesús no. Vivía al azar, no vagaba sin rumbo. Cada paso, cada ciudad, cada hora, era una profecía en movimiento. Caminó por caminos de tierra que podemos rastrear, se paró en colinas que aún existen, cruzó valles y fronteras con un ritmo divino. Y cada paso que dio fue por ti. En este video, haremos lo que la mayoría nunca se ha atrevido a hacer. Recorreremos los últimos 3 años de la vida de Jesús, desde su bautismo hasta su resurrección, con claridad, precisión, mapas y una cronología. Iremos año tras año, ciudad tras ciudad, milagro tras milagro, y descubriremos la impresionante coreografía del cielo en la tierra. Se acabaron las confusiones y los momentos borrosos. Verás a Jesús caminar en el espacio real y en tiempo real. Conectaremos los lugares exactos de sus viajes con ciudades modernas para que puedas ver que lo que has leído en las Escrituras sigue siendo visible. Hoy, descubrirás dónde fue bautizado y por qué ese lugar importa más de lo que crees. Cuánto caminó hasta su primer milagro cuando el Sermón del Monte realmente ocurrió. ¿Qué ciudades visitó en el primer, segundo y tercer año? ¿A dónde regresó antes del cruz? ¿Y por qué? La cronología de su arresto, muerte, resurrección y ascensión, y cómo todo encaja geográfica, histórica y proféticamente. Antes de profundizar, tómate un momento y pregúntate esto: ¿dónde estás viendo? ¿De dónde proviene este video? ¿Y qué quieres que sepamos de tu país? Deja un comentario abajo. ¿Qué evento de la vida de Jesús te gustaría ver en la cronología? La transfiguración, la boda en Cana, la alimentación de los 5000, cuéntanos y descubramos este viaje juntos. Tú quieres caminar con Jesús, no solo en principio, sino en camino, en tiempo, lugar y geografía polvorienta. Has preguntado, ¿dónde empezó todo? No en un palacio, ni en una sinagoga abarrotada, ni siquiera en las ondulantes colinas de Galilea. Comenzó en el aliento salvaje y cálido del desierto del Jordán, donde el viento aullaba como una profecía y las aguas temblaban bajo el peso de la eternidad. Y nadie que observara ese día sabía que estaba presenciando una grieta en el cosmos. Pero el cielo sí lo hizo, porque ese fue el día en que el silencio de 400 años fue quebrantado por una sola voz que clamaba en el desierto. Y lo que siguió cambió la cronología de la tierra para siempre. El ministerio público de Jesús no comenzó en la comodidad. Comenzó en una confrontación no con los hombres, sino con Dios, y empezó en el río Jordán. Viajemos en el tiempo hasta el lugar. Betania, al otro lado del Jordán, no debe confundirse con Betania, cerca de Jerusalén. Era una zona rural agreste, ubicado en la orilla oriental del río Jordán. Hoy en día se encuentra en la actual Jordania, en un sitio arqueológico preservado llamado Al-Maktas. Fue aquí, entre juncos silvestres, piedras afiladas y el calor del desierto, donde Juan el Bautista pronunció su llamado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces vino. No sabemos cuánto tiempo llevaba Juan bautizando. No sabemos cuántas multitudes se habían reunido,
¿Cuántos vieron con esperanza el agua correr por sus rostros? Pero sí sabemos esto, nadie esperaba que Jesús entrara. Esa línea. No estaba allí para confesar pecado, no tenía ninguno. No estaba allí para observar, vino para intervenir. Completamente Dios, completamente hombre, irreconocible para la mayoría, innegable para el cielo. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Mateo 3:13, de Nazaret a Betania, al otro lado del Jordán, esos son unos 60 o 70 metros, sin Uber, sin sandalias para la velocidad. Lo caminó posiblemente solo, en silencio, intencionalmente, porque cada paso era una profecía que se desplegaba. Y cuando llegó, John se quedó paralizado. «Vienes a mí, necesito ser bautizado por ti». Pero Jesús responde, «Que así sea. Ahora bien, es apropiado que hagamos esto para cumplir toda justicia». Mateo 3:15. Y entonces, los cielos se abrieron. Eso no es lenguaje poético, es griego literal, schizo, que significa partir violentamente. Esta no fue una separación suave, fue una ruptura violenta en lo invisible, un desgarramiento entre reinos, un desgarro del velo. El cielo había permanecido en silencio desde que habló el último profeta. Ahora el cielo habló de nuevo, pero no mediante truenos ni tablillas, sino mediante una voz. «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia», sino Mateo 3:17, y el Santo, el Espíritu descendió como una paloma. No es metafórico, ni imaginario, sino literal. El Padre habló, el Espíritu descendió, el Hijo obedeció. Esta fue la primera aparición visible de la Trinidad en las Escrituras, y todo, a cada instante, tuvo lugar en un río fangoso entre juncos y cielo, no en un templo, ni en la sala del trono. Dios lanzó la salvación del mundo en un desierto pantanoso. ¿Podemos detenernos aquí? Algunos de ustedes esperan que su llamado comience con comodidad. Desean que el fuego caiga en un santuario. Ustedes. Quieres claridad en una conferencia. Pero ¿qué pasa si tu llamado comienza en el desierto? Jesús fue obediente en la oscuridad antes de que alguien lo siguiera. E inmediatamente después del bautismo, no se lanzó a hacer milagros. No convirtió el agua en vino. No enseñó. Caminó directo al desierto. De inmediato, el Espíritu lo envió al desierto. Allí estuvo 40 días siendo tentado por Satanás. Marcos 1:12-13, desde el Jordán hasta el desierto de Judea, unos 32 a 40 kilómetros de terreno desolado, hasta lo que hoy es Cisjordania. El desierto se extiende cerca de Jericó. Ese desierto no ha cambiado mucho. Si estuvieras allí hoy, verías los mismos acantilados rocosos, el viento seco y el silencio solitario. ¿Por qué el desierto? Porque antes de que Jesús conquistara ciudades, tuvo que conquistarse a sí mismo. Antes de enfrentarse a los fariseos, él tuvo que enfrentarse a la serpiente. Antes de expulsar demonios, tuvo que enfrentarse a sus propios límites físicos. 40 días, sin comida, sin compañía, sin consuelo, solo las Escrituras, sumisión y guerra espiritual. Y las primeras palabras que salieron de la boca de Satanás, «Si eres hijo de Dios», las escuchó decir a su padre. Bautismo. Y ahora el enemigo ataca la identidad. ¿Te suena familiar? Dios dice la verdad. Satanás domina la duda. Y Jesús responde no con poder místico, sino con la palabra escrita. Escrito está. Escrito está. Escrito está. ¿Sabes? La palabra lo suficientemente bien como para ganar tu desierto, porque este mandato no es solo una historia, es una estrategia. Después de derrotar a Satanás, Jesús no se hizo viral, no dio una conferencia de prensa, regresó discretamente, pero algo había cambiado. Ahora estaba listo para reunirse. Discípulos. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Y allí, a la orilla del Jordán, algunos hombres comenzaron a seguirlo. Andrés, luego Simón, Pedro, luego Felipe, luego Natanael, sin escenario, sin focos, solo una invitación susurrada, vengan y vean. Esto no fue una campaña, fue una revolución silenciosa. Veamos la geografía de nuevo. Desde el Jordán, al Magdaz, Jesús comienza. Se dirige al norte, hacia Galilea, donde pronto ocurrirá su primer milagro en Cana. Es una caminata de unos 96 a 128 kilómetros a través de valles y colinas, sin carros, sin escoltas reales, solo pies polvorientos y el destino en desarrollo. Algunos de sus discípulos lo acompañó en esa caminata.
Algunos seguían observando desde lejos, pero el viaje había comenzado. El cielo se había abierto, y los pasos de Dios ahora resonaban por toda la tierra. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Has dejado que abra tu cielo? Tú. El bautismo se hizo real, no solo en agua, sino en fuego. ¿Has entrado en tu desierto, no con miedo, sino con la palabra? ¿Has obedecido antes de que nadie se diera cuenta? Aquí es donde Jesús comenzó, no en multitudes, no en milagros, y en obediencia, en la oscuridad, en santa confrontación. Y si quieres caminar como Jesús, debes comenzar donde Él lo hizo. Ahora camina hacia el norte, el desierto ha quedado atrás. El agua aún se aferra a su manto. El eco de la tentación de Satanás persiste en su mente, pero el espíritu ahora aflora. Con propósito, y antes de que el mundo vea la cruz, verá una boda, y las aguas se convertirán en vino. Vamos acá, la primera señal, la primera maravilla. Salió del desierto, no con aplausos, sino con un fuego silencioso. Su cuerpo aún llevaba las marcas de hambre, su corazón rebosaba del poder del Espíritu. El polvo del desierto de Judea aún se aferraba a sus sandalias, y sin embargo sus ojos estaban fijos en el norte. El diablo había sido derrotado, el silencio se había roto, el cielo lo había declarado hijo. Y ahora era el momento del primer anuncio público, señal, pero no sería en una sinagoga, no sería en un templo, ni siquiera sería en Jerusalén. El primer milagro de Jesús, el momento en que la divinidad se filtró en lo cotidiano, tendría lugar en una aldea remota de la que la mayoría nunca había oído hablar. Y el escenario, una boda. Desde el lugar del bautismo cerca de Betania, al otro lado del Jordán, atravesando el desierto de Judea, pasando por Samaria y subiendo hacia Galilea, Jesús caminó aproximadamente de 80 a 90 metros. No era un camino recto. No, era fácil, pero intencional. Cada kilómetro, cada curva, cumplía la profecía. Y esperar al final de ese largo camino era una celebración y una crisis. El pueblo se llamaba Cana, un lugar cuya ubicación aún es debatida por los eruditos. Algunos dicen, se encuentra en el Líbano actual, en un lugar llamado Ca. Otros argumentan que fue Cafricana, cerca de Nazaret, en Galilea. Sea cual sea la ubicación correcta, lo que más importa es que fue un lugar oscuro, insignificante y muy humano. No se trataba de una reunión religiosa, era una boda, un momento de alegría, comida, risas y conexión humana. Y sin embargo, fue aquí donde el cielo se iluminaría por primera vez a través del sol. Hagamos una pausa. Algunos piensan que su milagro solo puede ocurrir en un entorno sagrado, un altar, una iglesia, una reunión de avivamiento. Pero el primer milagro de Jesús no fue en un avivamiento, fue en una recepción. Lo milagroso comenzó en lo cotidiano, y quizás ahí es donde también te espera tu gran avance. No en algo más espiritual, sino en entregar las partes reales y desordenadas de tu vida a quien las santifica. Ahora imagina, escena, la boda está en pleno apogeo, los músicos tocan, las risas fluyen, se sirve la comida, y entonces sucede, se acaba el vino. En la antigua cultura judía, esto no era solo un problema logístico, era un desastre vergonzoso. Las bodas podían durar una semana. Beber vino significaba deshonra, vergüenza, consecuencias sociales que podían perdurar durante años. Y María, la madre de Jesús, había estado observando a su hijo. Recordaba las profecías, no había olvidado las palabras del ángel. Y ahora, en este contexto cotidiano, ve una oportunidad sagrada. No tienen más vino, le dice. Juan 2:3. No hace un escándalo, no exige, simplemente señala la necesidad, luego mira a los sirvientes y dice las palabras más importantes de todo este capítulo. Hagan lo que Él les diga. Juan 2:5. Qué mandato, qué entrega, sin instrucciones ni explicaciones, solo obediencia a quien ella sabía que podía conmover. Pero la respuesta de Jesús nos sorprende. Mujer, ¿por qué me involucras? Mi hora aún no ha llegado. Juan 2:4. Suena desdeñoso y duro. Incluso, pero no lo es. El término mujer, en esa época, era respetuoso, aunque distante, no la regañaba. Reconocía un cambio. Hasta ahora, María lo había conocido como su hijo. Ahora asumía plenamente su papel de Mesías, los roles cambiaban y él le recordaba, esto no se trata de tu plan.
se trata de la cronología de mi Padre. Pero el amor escucha y el amor responde, y aunque su hora de muerte y gloria aún estaba lejos, decidió mudarse. Cerca había 6 tinajas de piedra, cada una con capacidad de 20 a 30 galones. Estas eran jarras usadas para el lavado ceremonial, no para beber. Jesús se dirige a los sirvientes y les da una instrucción simple y extraña: llenen las jarras de agua. Juan 2:7. Sin alardes, sin truenos, sin cánticos, solo obediencia. Llenan las jarras hasta el borde, y entonces, sin ningún destello ni sonido, Jesús les dice: ahora, saquen un poco y llévenselo al maestresala. Juan 2:8. Y en algún momento entre llenar y verter, el agua se convirtió en vino. No solo vino, el mejor vino. Todos sacan primero el vino selecto, y luego el vino más barato, después de que los invitados han bebido demasiado. Bebida, pero has guardado lo mejor hasta ahora. Juan 2:10. ¿Podemos detenernos aquí? Jesús no solo salvó una fiesta, reveló su gloria, no con fuego del cielo, sino con misericordia para una familia. Su primer milagro no fue dramático, sino perturbador. Declaró silenciosamente: estoy aquí ahora, y nada ordinario volverá a ser ordinario. Piénsenlo. Así no es como la mayoría de los líderes comienzan sus revoluciones. Jesús acababa de caminar 80 millas, conquistar el desierto, reunir a sus primeros discípulos, y ahora realiza un milagro que nadie sabe qué hizo, salvo unos pocos sirvientes, su madre y tal vez sus discípulos. Sin escenario, sin multitud, sin anuncios, solo poder, revestido de humildad. Así es como se mueve Jesús. Así que aquí está la pregunta interactiva. ¿Qué? ¿Hay algún área de tu vida que parezca demasiado común para que Dios la toque? ¿Tu carrera, tus relaciones, tus rutinas? ¿Será que Él quiere hacer su primera señal en tu espacio más cotidiano? ¿Y cuando se acabe el vino, cuando tus fuerzas, tu alegría o tu provisión se agoten, dirás, como María, simplemente, haz lo que Él te diga? La obediencia desencadena milagros, no la emoción, ni la desesperación, solo la obediencia. Y ahora los discípulos, observando en silencio todo esto, comienzan a creer. Lo que Jesús hizo aquí en Canaá de Galilea fue la primera de las señales mediante las cuales reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:1. Este fue el comienzo de la fe, no un sermón, ni un debate, sino una conversación tranquila. Milagro en un pueblo olvidado. Y así comienza el viaje que sacudirá al mundo desde aquí. Jesús no se detiene en la celebración, va al sur de nuevo, de vuelta a Jerusalén, de vuelta al templo, y esta vez no abrirá el agua en vino. Estará cambiando mesas. Caminemos con él. Acababa de salvar una boda de la vergüenza. Nadie sabía que era él. Nadie, salvo unos pocos sirvientes y sus seguidores más cercanos, vio lo que pasó. Pero algo había cambiado. El milagro privado en Caa no fue solo agua convertida en vino. Fue un punto de inflexión, un susurro de poder que ahora fluía hacia el propósito. La fiesta había terminado. El camino llamaba de nuevo. Esta vez hacia el sur, de vuelta al corazón palpitante del judaísmo. Adoración. Jesús tenía un destino en mente, Jerusalén, y esta vez no venía a celebrar, venía a confrontar. De Canaá de Galilea a Jerusalén hay un largo y polvoriento viaje de unos 128 kilómetros si se toma directamente, sinuoso. Atravesando Samaria o cruzando al valle del Jordán, la ruta era accidentada y peligrosa, pero Jesús la recorrió, sin fanfarrias, sin un equipo avanzado, sin escolta real, solo el Cordero de Dios marchando hacia el foso de los leones. Y a cada paso, la profecía comenzaba a temblar. Cuando pensamos en Jesús limpiando el templo, la mayoría imaginamos que ocurrió cerca del final de su vida, durante la Semana Santa. Y sí, lo hizo entonces. Pero lo que a menudo pasamos por alto es esto. También lo hizo al principio, justo después de su primer milagro, justo después de sus primeras señales de creencia, justo después de la primera revelación silenciosa de gloria, entró en la ciudad no con celebración, sino con un látigo. Que esto penetre en su mente. Jesús pasó del vino a la ira en un solo capítulo. ¿Por qué? Porque el verdadero avivamiento siempre confronta la falsa religión. No venía solo a actuar, venía a purgar. Era Pascua, y la ciudad estaba repleta de viajeros. Imaginen Jerusalén abarrotada como Times Square en Nochevieja. Cada rincón resonaba con oraciones,
sandalias raspando la piedra, animales, rebuznos, comerciantes gritando, monedas tintineando, peregrinos de todas las regiones llenaban las calles, todas las posadas estaban llenas, todos los patios bullían. Y entonces llegó él, no en silencio, no sonriendo, con un látigo de cuerdas en la mano y fuego en la mirada. En los patios del templo encontró personas que vendían ganado, ovejas y palomas, y otros sentados a las mesas intercambiando dinero. Juan 2:14. Habían convertido el lugar más sagrado de la tierra en un mercado, no cualquier lugar, sino el atrio de los gentiles, el único lugar donde los no judíos podían entrar para buscar a Dios. Incluso el espacio destinado a acoger a forasteros se había convertido en un bazar corrupto. ¿Puedes sentir la ofensa? Imagina entrar a la iglesia listo para encontrarte con Dios y encontrar cajeros automáticos, kioscos y vendedores en lugar de un lugar de culto. Imagina entrar a una sala de oración y escuchar regateos en lugar de llanto. Eso fue lo que vio Jesús, y no solo frunció el ceño, hizo un látigo trenzado a mano a propósito. Así que hizo un látigo con cuerdas y expulsó a todos del templo, tanto ovejas como vacas. Esparció las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Juan 2:15. No susurró, no advirtió, se volcó. ¿Podemos hablar de eso? Porque algunos hemos convertido a Jesús en una figura suave y sonriente que solo abraza y sana. Pero este Jesús volcó muebles, gritó y los expulsó, no por ira descontrolada, sino por celo. Saquen a estos de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Juan 2:16. No estaba enojado porque la gente comprara y vendiera, estaba enojado porque lo sagrado se usaba para obtener ganancias, porque lo sagrado estaba siendo manipulado para obtener ganancias, pues la presencia de Dios se había convertido en un negocio. ¿Les suena familiar? ¿Cuántas iglesias hoy en día se centran más en el marketing que en el duelo? ¿Cuántas? ¿A los líderes les importan más los clics que la consagración? ¿Cuántos templos se han convertido en plataformas? ¿Y qué haría Jesús si entrara en tu templo hoy? ¿Encontraría pureza o rendimiento, oración o provecho, adoración o ruido blanco, porque todavía voltea las mesas? No porque odia a la iglesia, sino porque ama la casa de su Padre. Los discípulos se quedaron allí paralizados, pero entonces recordaron la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Juan 21:17. Esto no era rebelión, era fuego santo, recordatorio de que Dios no se muestra indiferente ante su presencia. Ahora, imaginen la tensión. Los líderes judíos exigieron una respuesta. ¿Qué señal puedes mostrarnos para demostrar tu autoridad para hacer todo esto? Juan 2:18. Y Jesús les planteó un acertijo que no lo entendí hasta años después. Destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Juan 2:19. Pensaban que se refería al edificio de piedra, pero se refería a su cuerpo. Incluso mientras purificaba el templo exterior, señaló uno nuevo, uno mayor. Porque pronto, la adoración ya no se limitaría a un edificio, viviría en el Cristo resucitado. Detengámonos y preguntémonos algo real. ¿Qué necesita purificación en tu templo? No tu iglesia, sino tu corazón. Hay mesas que has dejado reposar demasiado tiempo, concesiones que has hecho sagradas, tratos que has cerrado con distracción, entretenimiento o avaricia. Porque Jesús sigue purificando templos y no necesita permiso para cambiar lo que no corresponde. Déjenlo entrar, déjenlo trenzar el látigo, déjenlo disipar el ruido. Porque lo que viene a continuación requiere una casa pura, y ahora la ciudad conoce su nombre, ahora los líderes observan, ahora la multitud susurra, pero Jesús no permanece en el centro de atención y se escabulle entre las sombras. Y eso es, cuando un hombre llamado Nicodemo viene a buscar en la noche, no para confrontar, sino para preguntar, una pregunta, un anhelo, un misterio. Sigamos los pasos desde las mesas volcadas hasta la conversación más silenciosa que lo cambió todo. El sonido de las monedas aún resonaba en el patios del templo. Apenas se habían recogido las mesas volcadas, habían expulsado a los animales, se habían silenciado los gritos, pero la conmoción por lo que Jesús había hecho no se había disipado. Jerusalén estaba conmocionada. Algunos estaban enojados, otros intrigados, los líderes murmuraban, los peregrinos observaban. Algo había cambiado, algo incontenible había entrado en la ciudad sagrada.
Y aunque el día había estado lleno de caos y confrontación, la verdadera revolución aguardaba en la quietud de la noche, porque no todos los corazones acuden a Jesús en él. A la luz del día, algunos vienen en la oscuridad, escondiéndose de los sistemas que ayudaron a construir. Otros vienen en secreto, temerosos de lo que su reputación pueda perder. Algunos vienen no a acusar, sino a comprender. Y esa noche llegó uno de esos hombres. Se llamaba Nicodemo, fariseo, miembro del Consejo Gobernante judío, un hombre instruido en la ley, respetado por sus compañeros, devoto de las Escrituras. Si alguien debía reconocer al Mesías, era él, pero no lo hizo, todavía no. Y sin embargo, algo sobre Jesús, tal vez la purificación de templo, tal vez la autoridad en su voz atrajo a Nicodemo, no lo ofendió, lo convenció, y la convicción, cuando no se resiste, se convierte en curiosidad, y la curiosidad, cuando se rinde, se convierte en fe. Así que vino de noche. Ahora, era un fariseo, un hombre llamado Nicodemo, miembro del Consejo Gobernante judío. Acudió a Jesús de noche, Juan 3:1 hasta 2. ¿Por qué de noche? Algunos dicen que tenía miedo de ser visto. Otros creen que era porque la noche era cuando los rabinos estudiaban, en silencio, sin interrupciones. Pero lo más probable es que fueran ambas cosas. Porque no es así como muchos de nosotros acudimos a Jesús. Acudimos cuando nadie nos ve, cuando el mundo está en silencio, cuando la religión no tiene respuestas, cuando el desempeño no puede ocultar el dolor. Ahora imagina este momento. Jesús, todavía en Jerusalén después de la Pascua, quizás alojado en un pequeño aposento alto, quizás descansando, quizás orando. Las polvorientas calles de la ciudad vieja, lo que ahora llamamos el barrio cristiano, el barrio judío y el monte Sión, aún relucen, con lámparas de aceite y antorchas, pero la mayoría duerme. Y entonces llaman a la puerta y entra Nicodemo. Su túnica cruje, su respiración se acelera, su corazón late con fuerza, porque esto no es solo una conversación privada, es una colisión de reinos, y él no comienza con acusación, pero con respeto. Rabino, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie podría hacer las señales que haces si Dios no estuviera con él. Juan 3:2, Jesús no le agradece, no sonríe ni asiente, va directo al alma. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3, ¿qué? Nicodemo había pasado toda su vida estudiando la ley, memorizando las escrituras, realizando los rituales, y Jesús lo ignora todo con una sola frase: ni siquiera puedes ver el reino a menos que renazcas. Es un desmantelamiento total de las suposiciones religiosas. Nicodemo está desconcertado. ¿Cómo puede alguien nacer siendo viejo?, preguntó Nicodemo. Seguramente no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer. Juan 3:4. Está intentando dar sentido a la verdad espiritual mediante la lógica física. ¿Y cuántos de nosotros todavía hacemos esto hoy? Escuchamos rendición y pensamos en pérdida. Escuchamos morir al yo y pensamos en depresión. Escuchamos nacer de nuevo y pensamos en rituales o denominaciones. Pero Jesús presiona más profundamente. De cierto te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. No habla de nacimiento físico, habla de renacimiento espiritual, una purificación, una reestructuración, una resurrección del corazón. La carne da a luz a la carne, pero la vida, el espíritu da a luz al espíritu. No te sorprendas de que te diga que debes nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que nace del espíritu. Juan 3:6 hasta 8. ¿Qué frase? Jesús compara la salvación con el viento. No puedes verlo, no puedes controlarlo, pero sabes cuándo es real porque te conmueve. Nicodemo está abrumado. ¿Cómo puede ser esto?, pregunta. Juan 3:9. Y Jesús, con divino dolor, responde: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Traducción de Juan 3:10. Has estudiado toda tu vida, pero no has entendido nada. Y ahora llega el momento, una de las revelaciones más poderosas de toda la Escritura. Jesús pasa de la enseñanza al testimonio, de los enigmas a la revelación. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo aquel que cree tenga vida eterna en él. Juan 3:14-15.
y luego pronuncia el versículo: el que se sienta tras los postes de la portería, el que, susurrado junto a la cama, ese que memorizamos pero rara vez sentimos con todo su peso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este no fue un sermón público, fue un susurro en la oscuridad, un mensaje que no se grita desde un escenario, sino que se comparte de corazón a corazón, un hombre a la vez, y así es como se extiende el reino, no solo mediante milagros, no solo mediante confrontaciones, sino mediante conversaciones en la noche. Jesús continúa: porque Dios no envió a su Hijo, vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Juan 3:17. La condenación no es sumisión, la redención sí lo es. Y sin embargo, la decisión es nuestra. Este es el veredicto: la luz vino al mundo, pero la gente amó oscuridad en lugar de luz. Juan 3:19. Nicodemo llegó en la oscuridad, pero la luz estaba justo frente a él. No sabemos cuánto duró la conversación, no sabemos si lloró, si se quedó en silencio, o si preguntó más. Pero sí sabemos esto: el encuentro lo cambió, porque, más adelante, en Juan 7, Nicodemo defiende a Jesús ante los demás fariseos, y aún más tarde, en Juan 19, después de la crucifixión, es Nicodemo quien trae especias para el entierro de Jesús públicamente, con valentía, ya no en la oscuridad. El visitante secreto se convirtió en discípulo público. Y quizás esa sea tu historia también. Quizás acudes a Jesús de noche, inseguro, buscando, temeroso de lo que pueda costar, pero escucha, a Él no le intimidan tus preguntas, no le molesta tu proceso, Él te encontrará exactamente donde estás, pero no te dejará ahí, te invitará a nacer de nuevo, no a modificarte, ni a mejorarte, sino a renacer. Así que te pregunto ahora, ¿has tenido esta conversación con Él? ¿Has entrado en la luz? ¿O sigues susurrando al filo de la noche, esperando que nadie vea tu búsqueda? Porque la luz ha llegado, y Él te espera. Desde esta conversación en la azotea, Jesús ahora vuelve su rostro hacia Samaria. No se dirige al norte en busca de consuelo. Pasa por un lugar que la mayoría de los judíos evitan para encontrarse con una mujer que nadie valora. Se avecina un escándalo, una revelación aguarda junto a un pozo. Caminemos con Él allí. Acababa de pronunciar palabras que resonarían durante milenios, palabras sobre el renacimiento, palabras que desmanteló la religión, palabras que penetraron el legalismo y penetraron el corazón anhelante de un fariseo inquisitivo. Pero Jesús no se quedó en el cálido resplandor del impulso espiritual, no se basó en la influencia que se estaba formando a su alrededor en Jerusalén. No, hizo lo impensable. Les dio la espalda a las multitudes y se metió de lleno en la controversia, porque la siguiente alma que buscaba no era una gobernante, no era religiosa, ni siquiera era bienvenida, era un escándalo acechando junto a un pozo. Jesús dejó Judea, donde el calor de la atención estaba creciendo, y se dirigía al norte. Pero en lugar de tomar la ruta común que la mayoría de los judíos usaban, cruzando el Jordán para evitar territorio impuro, atravesó Samaria. Esa decisión por sí sola fue impactante. Los judíos no se relacionaban con los samaritanos. El odio entre ellos era antiguo, racial, teológico. Los samaritanos eran vistos como herejes comprometidos y mestizos que habían profanado la verdadera adoración. Se les evitaba como una maldición, pero Jesús tuvo que pasar por Samaria, no porque fuera más rápido, ni porque no tuviera otra ruta. Tenía que hacerlo porque el amor no evita el dolor. Ahora tenía que atravesar Samaria, así que llegó a un pueblo de Samaria llamado Sycar, Juan 4:45. Sica, conocida hoy como la actual Nablas en Cisjordania, se encuentra entre el monte Ebal y el monte Gerizim. No es un lugar simbólico, es un lugar real, lugar. Puedes visitarlo, puedes pararte junto al antiguo pozo de Jacob, aún profundo, aún sacando agua después de 2000 años. Pero ese día, el pozo contenía más que solo agua, contenía el destino. Jesús llega cansado del viaje. No, discípulos alrededor. Habían ido al pueblo a comprar comida. Era mediodía, la hora sexta, la hora más calurosa del día. Nadie sacaba agua, luego nadie, excepto alguien que no quería ser visto. Y entonces llegó ella, una mujer con un cubo, una mujer con un pasado, una mujer cuya historia la mayoría evitaría,
pero el cielo había escrito su nombre en el guión. Él espera, ella se acerca, tal vez lo ve y se detiene, tal vez se le encoge el corazón, otro hombre, otro judío, otro rechazo, pero él no aparta la mirada, y entonces él habla. ¿Me das de beber? Juan 4:7. Una pregunta, y siglos de división cultural comienzan a resquebrajarse. Ella está conmocionada. Tú eres judía, y yo soy samaritana. ¿Cómo puedes pedirme de beber? Juan 4:9. Ella no es solo señalando la etnia. Ella dice, no se supone que me hables, no se te permite verme, no se supone que me necesites. Pero Jesús lo cambia todo. Si conocieras el don de Dios y quién es quien te pide de beber, tú le habrías pedido, y él te habría dado agua viva. Juan 4:10. Detengámonos. Agua viva no es un sermón, ni una parábola, ni un reglamento, sino agua refrescante, eterna y abundante, ofrecida a la mujer más rechazada de la región. Ella aún no lo entiende. Pregunta sobre el pozo, sobre Jacob, sobre la tradición, y entonces Jesús responde, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. De hecho, el agua que yo, dáselos, y se convertirá en ellos en una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 4:13-14. Ella contempla un pozo dentro de sí, agua que no se seca, su corazón se abre, pero sus paredes siguen en pie. Señor, dame esta agua para que no tenga sed y tenga que seguir viniendo aquí. Juan 4:15. Ella todavía cree que habla de sed física, pero Jesús va más allá. Ve a llamar a tu esposo y regresa. Juan 4:16. Todo se detiene. Él solo tocó la herida. Ella nunca quiso que nadie la tocara. No tengo esposo, responde ella. Tú eres. Tienes razón cuando dices que no tienes marido. El hecho es que has tenido 5 maridos, y el hombre que tienes ahora no es tu marido. Juan 4:17-18. Él no la avergüenza, la ve. Menciona el dolor que la hizo venir al pozo al mediodía. Él no. Exponer para humillar. Él expone para sanar. Ella intenta cambiar de tema. Señor, veo que usted es un profeta. Nuestros antepasados adoraban en este monte, pero ustedes, los judíos, afirman que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Juan 4:19-20. Ella está desviando la atención como si lo hacen, sacando a relucir la teología, cuando la verdad se acerca demasiado. Pero Jesús no muerde. Viene un tiempo en que adorarán al Padre, ni en este monte ni en Jerusalén. Sin embargo, viene un tiempo, ha llegado el momento, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:21-23. Jesús acaba de redefinir la adoración para siempre, no atada a un lugar, no limitada a la tradición, sino en espíritu y en verdad. En cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier momento. La mujer, el corazón le late con fuerza, el velo es delgado, ahora tartamudea. Sé que el Mesías viene. Cuando venga, nos lo explicará todo. Juan 4:25. Y entonces, Jesús dice las palabras que rara vez pronunciaba en público. Yo, el que te habla, soy yo. Juan 4:26. Esta es la primera vez que Jesús lo dice explícitamente. Se revela como Mesías, y se lo hace a una mujer samaritana con un pasado. Eso debería estremecerte. No eligió a un rabino, ni a un escriba, ni a un rey. Eligió a la indeseada, a la avergonzada, a la impura, y le dio la revelación. Ella, se le cae el cántaro. Lo que buscaba ahora es irrelevante. Corre al pueblo. Esta mujer, que solía evitar las multitudes, grita: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías? Juan 4:29. Avivamiento. Estalla en Sicar. La gente cree, no por milagros, sino por un testimonio. Y Jesús se queda 2 días más en Samaria, derramando agua viva en un lugar que su propio pueblo evitaba. Preguntémonos, entonces, ¿quiénes son tus samaritanos? ¿Quiénes te has dado por vencido dividido por A, por estar demasiado lejos, demasiado roto dividido por A, demasiado perdido dividido por A? ¿Y qué herida escondes en tu propio pozo? Porque Jesús todavía espera junto a los pozos, todavía rompe las reglas para alcanzarte, todavía habla con las mujeres y los hombres que el mundo tiene silenciado, y lo que creías un escándalo. Quizás el lugar donde comienza tu adoración. Estas son historias profundas de la Biblia, y si has llegado hasta aquí,
No estás aquí por un conocimiento superficial. Estás aquí porque algo en tu alma anhela. Profundiza. El momento en que Jesús conoció a la mujer junto al pozo cambió la ciudad y también puede cambiar tu vida. Si este video te abre el corazón, dale a me gusta, compártelo y suscríbete para seguir el viaje. Hemos cubierto historias poderosas de Isaías, Salmos 46, Romanos y los mandamientos de Jesús, diseñado para sumergirte en la palabra, no solo para verla. ¿Quieres estudiar sin conexión o profundizar más? Tenemos libros electrónicos disponibles en nuestro sitio web para guiar tus estudios bíblicos profundos. Están diseñados para ayudarte a crecer en intimidad con Dios. Todo está en nuestra página web, porque creemos que la Biblia debe estar libre de distracciones. Nuestro objetivo es ayudarte a enamorarte de nuevo de la voz de Dios. Puedes apoyar esta misión y acceder a todo usando los enlaces en la descripción a continuación. Sigamos adelante. Porque desde este pozo en Secar, Jesús regresa a casa y un profeta está a punto de ser rechazado en su propio pueblo. Ella dejó su cántaro, él salió de Sycar. La mujer corrió a avisar al pueblo. Jesús siguió caminando con polvo pegado a sus pies. El sabor del avivamiento lo acompañó, el rechazo lo esperaba. Es extraño, ¿verdad?, cómo los desconocidos lo recibieron, mientras que quienes mejor lo conocían se convertirían en su mayor amenaza. Cómo una mujer con 5 maridos lo abrazó, pero sus propios vecinos intentaron tirarlo por un precipicio. Del escándalo de Samaria al silencio de Nazaret, Jesús regresaba a casa, no como un niño esta vez, sino como un rabino, un hacedor de milagros, un profeta, y lo que sucedió en su ciudad natal es una advertencia que no nos atrevemos a ignorar. El viaje de Sycar a Nazaret, enclavada en las colinas de Galilea, es de más de 48 kilómetros. Un día o más a pie, serpenteando por senderos rocosos, paisajes áridos y campos que susurraban recuerdos de la infancia. Jesús no era un visitante aquí, creció en Nazaret. Jugaba en estas calles, aprendió el oficio de José en estos talleres, se sentaba en esta sinagoga semana tras semana. Todos lo conocían por su nombre, pero no el de Hijo de Dios. No, para ellos seguía siendo solo el hijo de María, un chico de familia pobre, un carpintero común y corriente. Y quizás eso es lo que hace que esta parte del viaje sea la más dolorosa, porque nada duele más que el rechazo familiar. Lucas 4 nos dice que este momento llegó después de su bautismo, después de su tiempo en el desierto, después de que los milagros hubieran comenzado. Regresó a Galilea con el poder del Espíritu, y la palabra se extendió rápidamente. La gente estaba asombrada, las sinagogas bullían, y finalmente regresó a casa. Fue a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Lucas 4:16. ¿Puedes sentir la expectación? Todo el pueblo habría estado allí. Hombres inclinados hacia adelante, mujeres susurrando, niños curiosos. Habían oído hablar del agua convertida en vino, de la sanación en Capernaum, querían un espectáculo, pero Jesús no vino a actuar, vino a proclamar. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y él eligió el lugar. Esto no fue casualidad, fue intencional. El texto que leyó no era solo profecía, era un manifiesto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año del favor del Señor. Lucas 4:18-19. Lee, hace una pausa, la sala se congela, y entonces pronuncia las palabras que hendieron el aire como un rayo. Hoy se cumple esta escritura ante ustedes. Lucas 4:21. Espera, ¿qué? No se cumplirá, no pronto, sino hoy, en tu oído. No solo afirma ser un maestro, afirma ser el cumplimiento de la profecía de Isaías. Al principio, se maravillan, sus ojos están fijos, sus bocas susurran. ¿No es este el hijo de José? Y ese es el problema, no podían conciliar el poder en su poder, voz con el pasado que recordaban. ¿Con qué frecuencia hacemos lo mismo? Rechazamos lo que Dios está haciendo en la vida de alguien porque estamos demasiado familiarizados con quién solía ser. Nos resistimos a la unción en otros, porque no venía envuelto en prestigio ni pedigrí. Y a veces hacemos esto con Dios mismo. Lo rechazamos cuando viene en una forma que no esperamos. Jesús conocía sus pensamientos, conocía el escepticismo subyacente, y no les rogó su aprobación. Él lo confronté.
Seguramente me citarás este proverbio médico, cúrate a ti mismo, y me dirás, oye en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum, Lucas 4:23, querían milagros. Él les dio la verdad. En verdad les digo, dijo, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Lucas 4:24. Luego les contó dos historias, ambas sobre profetas enviados a forasteros, gentiles, no a Israel. Una era la viuda de Zarepata durante la hambruna de Elías. La otra era Nan el sirio, sanado de la lepra por Eliseo. El mensaje era claro: Dios, la misericordia trasciende tus fronteras, pero en lugar de humillarlos, los enfureció. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Se levantaron, lo expulsaron de la ciudad y lo llevaron a la cima de la colina, donde estaba construida la ciudad, para arrojarlo por el precipicio. Lucas 4:28-29. Pausa. No fue un desacuerdo leve, era una turba asesina. En un momento estaban asombrados, y al siguiente estaban listos para matar al niño que habían criado. Eso es lo que hace la verdad: divide, penetra, expone el orgullo, la autocomplacencia y la falsa identidad. Y cuando Jesús declaró que la gracia de Dios se les escaparía del control, respondieron no con adoración, sino con violencia. Intentaron silenciar la palabra arrojándola por un precipicio. Pero la palabra no se puede arrojar. Los atravesó, pero Él los atravesó. Atravesó la multitud y siguió su camino. Lucas 4:30, que resuene esa frase: Él caminó sin parar. Cuando el mundo se levante para rechazarte, cuando las voces de tu pasado intenten definir tu futuro, cuando la familiaridad ciegue a la gente a tu llamado, sigue caminando. Eso es lo que Jesús dijo, lo hizo, no peleó, no gritó, no se quedó a discutir, avanzó hacia quienes lo recibirían. Y ahora, tras ser rechazado en su propia ciudad, Jesús se dirigió hacia Capernaum. El escenario estaba cambiando, la oposición se estaba formando, los milagros aumentaría, pero también lo haría la resistencia. Ya no era solo un carpintero, se estaba convirtiendo en la controversia de su generación. Preguntémonos, entonces, ¿hemos rechazado al verdadero Jesús? ¿Lo hemos intentado? ¿Arrojarlo por el precipicio de nuestra comodidad cuando su palabra se acercó demasiado? ¿Acaso hemos silenciado al Espíritu cuando no dijo lo que esperábamos? La historia de Nazaret no es solo historia, es un espejo, porque la pregunta no es si lo recibirían, sino si lo recibirás tú. Desde los precipicios del rechazo hasta orillas del poder, Jesús ahora camina hacia un pueblo donde los demonios tiemblan y las fiebres huyen. Capernaum es el siguiente, donde la autoridad se declara, no solo con palabras, sino con poder. Se había alejado del acantilado, no por miedo, sino porque aún no había llegado su hora. Las rocas de Nazaret no serían su fin, pero el rechazo tampoco lo detendría. Siguió adelante, hacia pueblos donde los enfermos yacían en camillas, donde los demonios gritaban de miedo, donde los funcionarios romanos enviaban mensajeros discretamente. Desesperado, se dirigió a Capernaum, una ciudad que consideraría su nuevo hogar, y desde ese pueblo pesquero en el extremo norte del mar de Galilea comenzó un nuevo capítulo. No en secreto, no en las sombras, sino a plena luz del día, en una montaña con miles de personas escuchaban y el cielo se inclinaba. Esta no era una enseñanza común, no tuvo lugar en una sinagoga, no estuvo envuelta en ceremonias, no hubo púlpito, ni velo del templo, ni sacerdote que la anunciara. Ocurrió en la ladera con vistas al mar de Galilea, justo al oeste de lo que ahora conocemos, llamada Tabga, cerca de Cafarnaum, en el actual norte de Israel. Esta es la zona conocida como el Monte de las Beatitudes, una colina de suave pendiente que se curva como un anfiteatro y aún resuena con el viento y la maravilla. Puedes estar allí hoy y aún sentir el silencio, aún ver el agua, aún imaginar el momento en que el reino de los cielos irrumpió, no con truenos, sino con una voz, porque en ese momento comenzó el segundo año del ministerio de Jesús, y no empezó con milagros, empezó con bendiciones. Pero no las que la gente esperaba. Las multitudes eran enormes. Tras sanar al centurión, tras tocar al leproso, tras la desaparición de la fiebre de la suegra de Pedro, la noticia se extendió como la pólvora. Acudió gente de Decapo, Judea, Jerusalén y de toda la región. Algunos cargaban con niños destrozados, otros arrastraban reputaciones vergonzosas. Muchos solo venían a ver si era real. Pero cuando la multitud se agolpaba,
Jesús no se deleitó con la atención, subió más alto. Al ver a la multitud, subió a la ladera de un monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron a él y comenzó a enseñarles. Mateo 5:1 hasta 2. Se sentó, con la postura de un rabino, listo para hablar no solo la verdad, sino con autoridad. Y entonces abrió la boca, sin preámbulos, directo al corazón del cielo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Detente, léelo de nuevo despacio. No dijo, bienaventurados los poderosos. No dijo, bienaventurados los que se forjaron a sí mismos. Dijo, pobres de espíritu, aquellos que saben que están en bancarrota ante Dios, aquellos que están lo suficientemente vacíos como para ser llenados. ¿Qué clase de reino comienza así? Un reino que no se construye con soldados, sino con rendición. Un reino donde los débiles son aliviados, los que lloran son consolados, los mansos lo heredan todo, y eso fue solo el comienzo. Continuó proclamando, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Estas no eran citas motivacionales, eran declaraciones divinas que trastocaban todo sistema de valores. Le decía a una multitud de marginados, huérfanos, agricultores, viudas, fanáticos, recaudadores de impuestos y pescadores, que ellos eran los bendecidos, no la élite, ni los profesionales religiosos, ni el imperio. Y entonces llegó el aguijón. Ustedes son los sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:13-14. Imaginen los rostros de la multitud. Nosotros, sal, luz, sí, porque el reino de Dios no viene con palacios ni campañas políticas, viene a través de gente común que vive un amor extraordinario. Pero Jesús no había terminado, abordó la ira, como si fuera asesinato, la lujuria como si fuera adulterio, el divorcio como si rompiera un pacto sagrado, los juramentos como si no fueran necesarios. Cuando la verdad viva en tus huesos, que tu sí sea sí y tu no sea no, pon la otra mejilla. Ama a tus enemigos, sé perfecto como tu celestial Padre es perfecto. Esto no era autoayuda, era cirugía del alma, y luego dirigió su mirada hacia los lugares tranquilos. Cuando den regalos, no los anuncien. Cuando oren, entren en su habitación y cierren la puerta. Cuando ayunen, no se vean miserables. Mateo 6. Él era desconstruyendo la religión en tiempo real. Estaba construyendo un nuevo tipo de rectitud, no basada en el desempeño, sino en la presencia, no motivada por la aprobación, sino por la adoración. Y luego, les enseñó a orar, no con fórmulas, no con la casualidad, sino con un patrón que aún sacude las puertas del infierno. Nuestra, Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:9-10. Esto no era solo una oración, era una revolución lingüística. Nunca se habían atrevido a llamar a Dios Padre, era demasiado íntimo, demasiado presuntuoso, pero Jesús los invita a decir Abba, a acercarse sin temor, a pedir sin vergüenza, a confiar sin temblar. Y en los momentos finales del sermón, Jesús advierte, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? Mayo les dirá claramente, nunca os conocí. Mateo 7:21-23. No predicaba a los paganos, se enfrentaba a los religiosos, dejaba de lado las palabras vacías para revelar una verdadera entrega. Y luego terminó con una imagen que todos conocemos, pero que a menudo olvidamos. Obedezcan. Todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. El Sermón del Monte no termina con aplausos, sino con rendición de cuentas. O construyes tu vida sobre sus palabras, o construyes sobre arena. Así que, aquí está la pregunta, ¿sobre qué se construye tu vida? Cuando lleguen las tormentas, no se trata de si, sino de cuándo, tu casa se mantendrá en pie. O solo estás escuchando, no obedeciendo. Porque el Sermón del Monte no fue creado para ser admirado, fue creado para aplastar la carne y resucitar el alma, y aún así, habla desde esa ladera de Galilea hasta la sala donde estás sentado ahora mismo.
así que no te limites a citarlo, vívelo. Y ahora, después de las palabras que sacuden al mundo, Jesús baja de la montaña, pero no se adentra en los aplausos, se adentra en el llanto de un leproso porque el sermón no fue el final, la sanación estaba a punto de comenzar, acababa de bajar de la montaña. Sus palabras aún resonaban en el aire como una tormenta propia, bendiciendo a los quebrantados, silenciando a los orgullosos, elevando a los invisibles. Pero ahora, mientras la multitud lo seguía en asombro y admiración, no se quedó en el centro de atención. No organizó un centro ministerial, ni imprimió pergaminos con sus enseñanzas. Miró a sus discípulos y les dijo algo simple pero a la vez audaz: pasemos al otro lado, al que nadie va. Sí, porque el sermón no fue el final, fue el comienzo de una guerra, y la guerra aguardaba al otro lado del agua. Ese día, al anochecer, dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Subieron a una barca en el mar de Galilea, probablemente partiendo de cerca de Capernaum. Al principio, el agua estaba tranquila, el cielo dorado por el sol poniente. Algunos de estos hombres eran pescadores, curtidos en este mismo mar. Conocían sus atmósferas, sus sonidos, su profundidad, pero ¿qué pasó después? Nunca lo olvidarían. Se desató una borrasca furiosa y las olas rompieron sobre la barca, dejándola casi inundada. Marcos 4:37. La palabra griega, que aquí se traduce borrasca furiosa, describe un caos huracanado. El viento rugía, el mar se agitaba, la barca se balanceaba violentamente. Estos hombres adultos, algunos de ellos marineros empedernidos, estaban convencidos de que estaban a punto de morir. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín, Marcos 4:38, y durmiendo en la tormenta. ¿Alguna vez te sentiste así? Como si Jesús estuviera en tu barca, pero en silencio, como si las olas vinieran más rápido que tu fe, como si te estuvieras ahogando, y Él ni siquiera pareciera darse cuenta. Gritaron por encima del viento: Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos? Marcos 4:38. ¿No te importa? ¿No es ese el clamor de tantos hoy en día en el diagnóstico, en el divorcio, en la depresión, en zonas de guerra, en titulares que te paralizan? Dios, ¿no te importa? Pero entonces se quedó de pie, empapado en agua, con la mirada tranquila y la voz firme. Se levantó, reprendió al viento, dijo a las olas: silencio, callen. Entonces el viento amainó y todo quedó en calma. Marcos 4:39, 3 palabras, y el caos se convirtió en silencio. No solo calmó las olas, fue su pánico, su miedo, su duda. Entonces se volvió hacia ellos, no con ira, sino con una claridad penetrante. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Los hombres estaban aterrorizados, pero ya no por la tormenta. Estaban aterrorizados y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este? Hasta el viento y las olas obedecen. Él. Marcos 4:41. Porque a veces, cuando Dios demuestra su poder, nos damos cuenta de lo pequeña que ha sido nuestra fe. Pero la tormenta no era el destino, era solo la puerta. Pisó la orilla de Gersines, una región gentil al este del mar de Galilea, probablemente cerca de la actual Kersi, un lugar que los judíos evitaban, un lugar lleno de tumbas, un lugar que la mayoría creía maldito, y antes de que pudieran siquiera sacudirse el agua de sus mantos, llegó desnudo, sangrando, gritando, poseído. Un hombre con un espíritu impuro salió de los sepulcros a su encuentro. Marcos 5:2. Vivió, entre tumbas. Ya nadie podía encadenarlo. Gritaba día y noche, hiriéndose con piedras. Era la encarnación del tormento, un hombre cuya humanidad había sido devorada por el infierno. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y cayó de rodillas. Pero la voz, lo que salió no era suyo. ¿Qué quieres de mí? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, en el nombre de Dios no me tortures. Eso es Marcos 5:7. El infierno lo reconoció. Mucho antes de que los discípulos entendieran quién era, los demonios ya lo sabían, y Jesús preguntó: ¿qué es tu nombre? Marcos 5:9. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Una legión romana contaba con hasta 6.000 soldados. No se trataba de un solo demonio. Era una guarnición de la oscuridad que tenía como rehén a un solo hombre. Le rogaron que no los enviara fuera de la región. Y cerca, una piara de unos 2.000 cerdos estaba pastando.
Jesús dio permiso a los demonios. Dejaron al hombre, entraron en los cerdos, y toda la piara se precipitó por la empinada orilla al lago y se ahogó. Caos, gritos, chapoteos, silencio. Los cerdos habían desaparecido. Los demonios desaparecieron, y vieron al hombre que había sido poseído por la legión de demonios sentado allí, vestido, y en su sano juicio. Marcos 5:15. Había estado desnudo, violento, atormentado. Ahora estaba vestido, tranquilo, sano. Pero lo que los aldeanos hicieron después es inquietante. Tenían miedo y le suplicaron a Jesús que se fuera de su región. Marcos 5:15-17. Vieron el milagro y le pidieron al hacedor de milagros que se fuera. ¿Por qué? Porque cuando Jesús restaura lo roto, altera lo cómodo. Estaban más preocupados por los cerdos perdidos que por... El hombre sanado suplicó ir con Jesús, pero Jesús le dijo: «No, vete a casa a tu gente, y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti». Marcos 5:19. Y así lo hizo. Se convirtió en el primer misionero del Decapus, un evangelista gentil, de gritar desde tumbas hasta predicar en pueblos. Eso es lo que hace Jesús. ¿Y tú qué? Estás en la barca preguntándote si le importa. Estás en la orilla todavía atormentado por una legión de mentiras. ¿Eres uno de los aldeanos aterrorizado por un poder que te cuesta el control, o eres el sanado? Un hombre enviado a contar tu historia, porque Jesús aún atraviesa tormentas para encontrar a su media naranja. El silencio aún es caos, aún expulsa la oscuridad. La tormenta y los cerdos no fueron el final, fueron el comienzo de una región que se preparaba para la luz, y ahora Jesús regresa. El agua, donde la hija de un líder de sinagoga agoniza y una mujer se desangra sin esperanza. Pero esa es una historia para el otro lado. Había regresado de la región de las tumbas, los vientos le obedecieron y la legión huyó. Volvió a pisar las conocidas costas de Galilea, pero la atmósfera había cambiado. Cada milagro ahora despertaba rumores, cada parábola, una espada envuelta en una historia, y cada sanación, aunque llena de compasión, reforzaba la oposición de los líderes religiosos. El tercer año había comenzado y con él, la sombra de la cruz comenzó a extenderse por el suelo. Él caminó. Jesús ya no solo sanaba cuerpos, dividía corazones, conmovía reinos, se enfrentaba a la muerte misma. Inmediatamente después de la liberación del endemoniado, un líder de la sinagoga llamado Giro cayó a los pies de Jesús. Desesperado, su hija de 12 años se estaba muriendo. Mientras Jesús lo seguía, otra historia se desarrolló entre la multitud. Una mujer, impura por la ley, aislada por enfermedad, con hemorragias durante 12 años, extendió la mano y tocó el borde de su manto. Si tan solo toca su manto, y sanaré. Marcos 5:28. Con ese solo toque, ella superó la vergüenza, el rechazo y la desesperanza, y al instante fue sanada. Pero Jesús se detuvo. ¿Quién me tocó? Marcos 5:30. No porque él no lo sabía, sino porque él quería llamarla a salir de su escondite y a la plenitud. Ella tembló, cayó a sus pies y lo confesó todo. Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda libre de tu sufrimiento. Marcos 5:34. ¿Lo ves? Él no solo la sanó, su cuerpo. Le puso nombre a su hija, la primera y única mujer a la que Jesús llamó con esa palabra. Había permanecido sin nombre, olvidada. Ahora era familia. Y entonces llegó el golpe. Mientras aún hablaba, llegaron sirvientes de la casa de Giro. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestarse? ¿Ya no eres el maestro? Marcos 5:35. Pero Jesús se volvió. No tengas miedo, solo cree. Marcos 5:36. Entró en la casa, tomó la mano de la niña y susurró, Talizum. Marcos 5:41. Niña, te digo, levántate, y lo hizo. De mujer sangrando a sin aliento. Niña. Jesús tocó a ambos, y la muerte perdió su dominio. Pero con cada milagro, la hostilidad crecía. La élite religiosa no celebraba estas maravillas. Estaban conspirando. De Galilea a Perea, al este del Jordán, Jesús siguió avanzando, enseñando en parábolas, sanando multitudes y desafiando las estructuras de poder que mantenían a la gente encadenada. Las parábolas de esta temporada no eran cuentos morales en voz baja, eran acusaciones veladas. Habló de un viñador cuyos sirvientes fueron golpeados y cuyo hijo fue asesinado por vigilantes. El significado no pasó desapercibido para los fariseos. Sabían que se refería a ellos. Buscaban la manera de arrestarlo,
porque sabían que había pronunciado la parábola contra ellos. En Marcos 12:12 contó historias de ovejas perdidas, tesoros escondidos, una perla preciosa y 10 vírgenes, todas apuntando hacia un reino venidero y un pueblo que lo extrañaba. Y a pesar de todo, su toque nunca perdió poder. Abrió los ojos de los ciegos cerca de Beta, una sanación en 2 etapas que reveló cómo a veces solo vemos parcialmente antes de ver claramente. Expulsó a un demonio mudo, lo que desató la acusación de que obraba mediante el poder de Satanás. Sanó a un hombre con una mano seca en sábado, y desde ese momento, los líderes religiosos comenzaron a conspirar para destruirlo. ¿Por qué? Porque el toque sanó a los quebrantados, pero también amenazó su control, y Jesús no se acobardó. Llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos muertos. Volteó las mesas en el templo por segunda vez, recordándoles que el celo por la casa de su padre aún lo consumía. Él lloró por Jerusalén, de luto por un pueblo que apedrea a los profetas y rechaza a quienes los envían para salvarlos. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a quienes te son enviados. ¿Cuántas veces he deseado reunir a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas, y tú no quisiste? Mateo 23:37, en esa línea, no es solo poesía, es dolor. Jesús no solo se ofendió, estaba desconsolado. ¿Lo sientes? ¿Te imaginas el peso de entregar tu vida por quienes planean tu muerte? ¿A cambio? Puedes sentir el dolor de saber que los milagros eran reales, pero los corazones permanecieron endurecidos. Y a pesar de todo, los discípulos caminaron a su lado, confundidos, asombrados, aterrorizados, devotos. Preguntaron sobre las señales del fin, y Jesús les dio Mateo 24, una visión escalofriante de guerras, traición, engaños, profetas y el amor enfriándose, pero también del evangelio que se predica en todo el mundo antes de que llegue el fin. Vemos eso ahora en nuestro mundo donde la guerra arrecia, la verdad se distorsiona y el amor se siente escaso. ¿Estamos viviendo las advertencias que dio? Les habló de las ovejas y de las cabras, el trigo y la cizaña, el camino angosto y la puerta ancha. Cada parábola era un espejo, cada enseñanza, un llamado a despertar, y seguía sanando, seguía alimentando, seguía tocando a los intocables, pero ahora sus pasos lo llevaban de vuelta a Jerusalén. La cruz ya no era un susurro, era una sombra, extendiéndose a través de cada parábola, cada sanación, cada paso. Él sabía lo que le esperaba, había visto la traición, las espinas, los clavos, y aún así, siguió adelante porque el amor no retrocede. Cuando el precio sube, presiona. Así, mientras los líderes religiosos conspiraban y el pudente, mientras los discípulos aún luchaban por comprender, Jesús se dirigió hacia su entrada final. El Cordero se acercaba al altar. El Rey venía, no con ejércitos, sino en un burro, porque el próximo Domingo de Ramos era el Domingo de Ramos, y nada volvería a ser igual. Acababa de resucitar a un hombre de entre los muertos. No. Metafóricamente, literalmente en Betania, a solo 3 kilómetros de Jerusalén, Lázaro salió de su tumba, todavía envuelto en vendas. No fue solo un milagro, fue una declaración de guerra. La muerte había sido expuesta, los líderes religiosos habían sido humillados, las multitudes, había estallado de asombro, y Jesús se alejó en silencio, porque sus siguientes pasos no eran hacia los aplausos, sino hacia la cruz. Y sin embargo, mientras se preparaba para entrar en Jerusalén por última vez, la gente seguía sin comprender. Pensaban que venía una corona. Lo que no sabían era que una guerra ya había comenzado. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, siguió adelante. Lucas 19:28. Es difícil exagerar lo que significó este momento. No fue solo una viaje al templo. Fue una colisión profética con siglos de expectativa, y Jesús ideó cada detalle con intención divina. Envió a 2 de sus discípulos a una aldea cercana, probablemente Betaje, enclavada entre Betania y el Monte de los Olivos. Vayan al pueblo que tienen enfrente, y al entrar, encontrarán un pollino atado, en el que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Lucas 19:30. Un burro, no un guerrero, no un carro. ¿Por qué? Porque esto no fue una conquista romana. Esto era Zacarías 9:9 cobrando vida. Mira, tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde y montado en un burro.
Cuando los discípulos regresaron con el culto, echaron sus mantos sobre él, y Jesús se sentó, y entonces comenzó. El camino de Betania a Físpica, Jerusalén serpentea por el monte de los Olivos, ofreciendo una vista panorámica del templo. Sigue ahí hoy, senderos de piedra, olivos, el eco de pasos que se habían ido. Mientras Jesús descendía de la colina, la multitud comenzó a estallar. «Hosana», gritaban, «bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito. Es el reino venidero de nuestro padre David». Marcos 11, 9 hasta 10. Se arrancaron ramas de palmera de los árboles y se extendieron en el camino. Se extendieron mantos como una alfombra real. Los niños danzaron, la gente lloró, pensaron que su rey había venido a derrocar a Roma, pero esto no era una revolución política. Fue una invasión espiritual. No venía a tomar un trono, venía a tomar una cruz. Pero en ese momento, Jerusalén se regocijó. Y sin embargo, mientras la multitud cantaba, Jesús lloró. Al acercarse a Jerusalén y ver la ciudad, lloró por eso. Lucas 19:41. No solo lágrimas. La palabra griega implica sollozar, lamentar, lamentarse, porque no entendían. Si tan solo ustedes hubieran sabido en este día lo que les traería paz. Lucas 19:42. Pero ellos no sabían. No. Vieron que la paz no estaba en una espada, sino en la rendición. No se dieron cuenta de que sus canciones se convertirían en gritos de «crucifícalo» en menos de una semana. Jesús vio más allá del momento. Vio la ciudad que sería destrozada por Roma justo. Décadas después, vio el templo destruido. Vio generaciones rechazando al mismísimo príncipe de paz que estaba ante ellos. Y lloró. Lloró por lo que pudo haber sido. Lloró por el rechazo de la salvación. Lloró porque incluso cuando el rey camina por tus calles, aún puedes extrañarlo. Y luego, desde el monte de los Olivos, descendió al valle de Kidrán y entró en la ciudad. El pueblo seguía gritando. Los líderes seguían frunciendo el ceño. Los guardias romanos estaban alerta. Algo poderoso flotaba en el aire, pero nadie podía identificarlo. Y entonces entró en el templo. Tribunales, y todo cambió de nuevo. Expulsó a los cambistas. De nuevo, volcó las mesas. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Mateo 21:13. ¿Ven el contraste? La gente quería celebración. Jesús trajo confrontación. La ciudad quería un rey que bendijera su religión. Jesús vino para quemarla hasta los cimientos y reconstruirla en la verdad. Esto no era un desfile, era un ataque a la hipocresía, una declaración de juicio y una última invitación a personas que no sabían que su hora había llegado. ¿Y tú qué? ¿Alguna vez has ondeado ramas de palma el domingo y lo has negado el viernes? ¿Alguna vez has recibido a Jesús siempre y cuando no desafiara tu comodidad? ¿Alguna vez has gritado Hosana? Mientras secretamente deseabas que dejara intactos a tus ídolos. Porque esto no es solo historia, es una profecía que aún se está desarrollando. Incluso ahora, Jesús recorre el camino hacia los corazones de su pueblo. Llora por iglesias más enamoradas de la política que, con oración, llora por los cristianos que citan las escrituras pero no las obedecen. Llora por los corazones de Jerusalén, religiosos pero dormidos. Y aún así viene, aún humilde, aún cabalgando sobre la humildad, aún dispuesto a cambiar lo que necesita cambiar en nosotros. Palmas en una mano y lágrimas en la suya. Ojos. ¿Lo recibirás o lo saludarás desde lejos esperando que no se acerque demasiado? Porque no viene a decorar tu vida, viene a tomar el control. Y a partir de este momento, el reloj avanza con más fuerza. La tensión se agudiza. La cruz se cierne sobre ti. Él ha entrado en la ciudad y comienza la última semana. Después una comida, una traición, un jardín empapado de sangre. Había entrado en la ciudad entre gritos de Hosana. Había purificado el templo, silenciado a la élite religiosa con parábolas y llorado por la ceguera de Jerusalén. Pero ahora, los vítores se habían desvanecido. Las ramas de palma estaban marchitas al borde del camino. Y el león de Judá, el que caminaba sobre las olas, el que comandaba demonios, el que resucitaba muertos, estaba a punto de arrodillarse, no en gloria, sino en servidumbre. Porque antes de que Jesús cargara la cruz a cuestas, llevaba una toalla en las manos. Comenzó en una habitación del piso superior, escondida entre los muros de piedra de Jerusalén, probablemente en el monte Sión. Jesús se reunió con los 12 para lo que sería su última cena juntos. El aire estaba denso,
no por la comida, sino por el mal tiempo. Él les había dicho que sufriría, les había advertido de la traición. Y aún así, aún se aferraban a la esperanza de tronos y gloria. Pero Jesús se levantó de la mesa, así que, se levantó de la cena, se quitó la ropa, y se envolvió una toalla alrededor de la cintura. Juan 13:4. El Rey de Reyes se quitó la túnica. La palabra hecha carne, se arrodilló con una palangana de agua, y uno a uno les lavó los pies, hasta los callos polvorientos. Humano, incluso Judas. Sí, incluso Judas. Jesús lavó los pies del hombre que lo vendería por plata. No lo ignoró, no lo avergonzó, lo amó. Ahora que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Juan 13:14. ¿Lo sienten? Eso no es religión. Eso es reprensión. Eso es invitación. Eso es poder envuelto en humildad. En un mundo donde todos intentan ascender, Jesús descendió más bajo, y les dijo: este es el camino. Después del lavamiento vino el pan, después del pan vino la copa, y después de la copa salieron las palabras que estremecieron la sala. De cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Mateo 26:21. No llamó a Judas por su nombre, le dio una última oportunidad. Pero Judas ya había hecho su trato, ya había ganado las monedas, ya había tomado una decisión, y aún así, Jesús le dio pan y lo alimentó. Porque el amor no se detiene cuando la lealtad falla. Luego tomó el pan de nuevo, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Lucas 22:19. Levantó la copa, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. Un pacto no de leyes escritas en piedra, sino de sangre derramada en corazones. No solo predecía la muerte, estaba iniciando la salvación, pero el plido, la noche no había terminado. Antes de salir del aposento alto, Jesús les dio un último mandato: permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Juan 15:4. Y luego oró, no una bendición genérica, sino una intercesión sacerdotal plena. Oró por su gloria. Él oró por sus discípulos, oró por ti. Mi oración no es solo por ellos, también oro por los que creerán en mí por su mensaje. Juan 17:20. Oró por nuestra unidad. Oró para que fuéramos uno, oró para que viéramos su gloria y conociéramos su amor. ¿Te imaginas la noche en que sería traicionado, con el peso de la cruz oprimiendo su alma? Pensaba en ti. Y entonces cantaron un himno. Y caminaron en la noche por las estrechas calles de Jerusalén, cruzaron el valle de Cedrón y subieron la ladera del monte de los Olivos, hasta llegar a un lugar llamado Getsemaní, el lagar, un jardín que aún se conserva hoy, salpicado de árboles centenarios, algunos de más de 2000 años, viejos, testigos silenciosos de la agonía que se desató bajo sus ramas. Dejó a 8 discípulos en la orilla, se llevó a Pedro, Santiago y Juan un poco más lejos. Luego cayó al suelo. Mi alma está abrumada por la tristeza hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Mateo 26:38. Y entonces sangró, no por el látigo ni por el clavo, sino por dentro. Angustiado, oró con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Lucas 22:44. Este es el aplastamiento. Este es el precio de tu redención en el lugar donde se prensaban aceitunas hasta que manaba aceite. El Hijo de Dios fue prensado hasta que la sangre brotó de sus poros. Oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. 3 veces. Preguntó, no porque dudara, sino porque era humano. No estaba fingiendo la salvación, sentía todo el peso de ella, y mientras sudaba sangre, sus discípulos dormían. Les había pedido que velaran, que oraran, que se mantuvieran despiertos, pero estaban cansados, apagados, espiritualmente, pesado, como la iglesia de hoy. Y entonces, el destello de las antorchas, el choque de las armaduras, Judas, un beso. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48. Los soldados entraron. Pedro blandió una espada y le cortó una oreja. Jesús lo reprendió y le sanó la herida porque no lo llevaban y se estaba acostando. Esta es tu hora cuando reina la oscuridad. Lucas 22:53. El jardín que una vez resonó con el pecado de Adán, ahora se estremeció con la obediencia del segundo Adán.
y mientras las cuerdas se tensaban, alrededor de sus muñecas el cordero cayó, que no huyó, no luchó, se entregó por ti, porque la traición no fue el fin, fue el camino a la gloria, y ahora lo arrastrarían. 2 tribunales, 2 latigazos, a la cruz, tallado mucho antes del inicio del tiempo, y aún así, él seguía. Lo sacaron encadenado del jardín, lo arrastraron por los tribunales de hombres que odiaban la verdad, y lo azotaron soldados que desconocían la misericordia. Fue objeto de burlas, escupitajos, coronado de espinas, y sentenciado a morir como un criminal, aunque ningún crimen jamás había manchado sus manos. Las manos que habían sanado leprosos, tocado los ojos de los ciegos, resucitado a los muertos, esas mismas manos, ahora estaban traspasadas por clavos, extendidas sobre una cruz romana, fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, en una colina llamada Gólgota, el lugar de la calavera. Lo que comenzó en un aposento alto con pan y vino, alcanzó su clímax en sangre y silencio. Y aún así, el cielo se oscureció al mediodía. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió todo. Tierra, Mateo 27:45, la creación se lamentó, él clamó en agonía, no solo por los clavos, sino por la separación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46, no fue una pérdida de fe, fue la pliga de. Todo el peso de la ira cayó sobre el único que no la merecía. Se estaba haciendo pecado por nosotros. Exhaló su último suspiro, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. No de la tierra al cielo, sino del cielo a la tierra. Dios mismo lo rasgó, y cuando Jesús clamó, de nuevo, en voz alta, entregó el Espíritu. Mateo 27:50, no perdió la vida, la entregó, consumado estaba, y el mundo contuvo la respiración. José de Aritea y Nicodemo, hombres que antes permanecieron en silencio, ahora dieron un paso al frente con valentía. Tomaron su cuerpo, lo envolvió en una sábana, y lo depositó en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, en lo que hoy es Jerusalén, cerca de la iglesia de la Santa Seprea o tumba del jardín, según la tradición que se siga. Donde quiera que estuviera, estaba real. Una piedra fue colocada en su lugar, guardias romanos apostados afuera, y durante 3 días, silencio, oscuridad, confusión, esperanza aplastada bajo el dolor hasta el amanecer. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba. Mateo 28:1. No esperaban la resurrección, esperaban llorar, pero cuando llegaron, todo cambió. Hubo un fuerte terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, rodó, retrocedió la piedra y se sentó en ella. Mateo 28:2. Se sentó en ella. La misma piedra que se suponía que sellaría la muerte, era ahora su asiento triunfal. Los guardias se desplomaron como muertos, pero el ángel se volvió hacia las mujeres. No teman, porque sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo. Mateo 28:5-6. Deja que esto se grabe en tu alma, ha resucitado tal como dijo. Todo depende de esas palabras, cada promesa, cada esperanza, cada lágrima que has derramado en oración, cada tumba junto a la que has estado, cada pecado que has confesado con temblor, todo surge o desaparece en ese momento. Salió de la tumba, no como un fantasma, no como una leyenda, sino como el Hijo resucitado de Dios, con cicatrices aún en sus manos y autoridad en su voz. Se le apareció primero a María, una mujer en quien el mundo no habría confiado como testigo, pero lo hizo. Dijo su nombre, María, Juan 20:16, y su llanto se convirtió en adoración. Se apareció a 2 en el camino a Emas, explicándoles todas las escrituras que lo señalaban. Se apareció en habitaciones cerradas a los discípulos que dudaban, a Tomás, quien dijo que no creería a menos que tocara las heridas. Jesús ofreció sus manos. Deja de dudar y cree. Juan 20:27. Comió pescado con ellos. Que lo toquen. Él no era un espíritu, era carne glorificada. Durante 40 días caminó entre ellos, les enseñó, restauró a Pedro y reafirmó el reino, y luego los condujo a una montaña, el monte de la Ascensión, tradicionalmente el monte de los Olivos, justo al otro lado del valle de Kidán. Allí lloró, lugar donde fue traicionado, y ahora desde ese mismo lugar resucitaría. Pero antes de ascender, les encomendó una misión:
Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:18-19. No solo resucitó para que celebráramos, resucitó para que pudiéramos ir. Serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Hechos 18. Luego, alzando las manos, los bendijo y se levantó lentamente. Fue llevado ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista. Hechos 1:9. Se imaginan a aquel que había sudado sangre en Getsemaní, ahora ascendiendo en gloria, el cielo que se había oscurecido con su muerte, ahora se abría con su partida, y los discípulos miraban hacia arriba, atónitos. 2 ángeles aparecieron y dijeron: ¿por qué están aquí mirando al cielo? Uceni Bajosleo. Segundos. Añadir una nota. Saltar. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto irse. Hechos 1:11. Y regresaron a Jerusalén, no confundidos, sino con alegría, porque la historia no había terminado, apenas había comenzado. La tumba todavía estaba vacía. El llamado sigue vigente, la cruz rompió la maldición, y el Rey sigue vivo. ¿Y tú qué? ¿Vives como si la resurrección hubiera ocurrido ayer, o como si fuera solo una historia? Porque sus pasos no están solo en el polvo de Jerusalén, están en las páginas de tu alma. Este mismo Jesús, el que partió el pan en secreto, fue traicionado en un huerto, sangró en una colina y salió caminando de la tumba. Él vendrá otra vez, y el mundo nunca será el mismo.